Bienvenidos a TradingView. Estamos con Damián Rey, que viene de parte de GVC Institute, que nos va a explicar, bueno, a qué se dedica esta entidad y nos va a enseñar también una herramienta muy interesante que es la herramienta llamada estación financiera, que es una herramienta para hacer análisis macro de los mercados y que es muy útil precisamente pues, para hacerse un análisis de la visión de lo que está ocurriendo a nivel macroeconómico. Bienvenido, Damián. Hola, ¿qué tal? Un placer. ¿Cómo estáis? Bueno, pues Pues vamos a nada, ver esa herramienta. ujú, Esta es la página de GVC Institute que tenemos aquí en pantalla. Y ahora nos va a mostrar, Damián, la herramienta esa de la estación financiera y nos va a enseñar un poco cómo funciona. perfecto. Mira, de momento primero me presento un poco para que veáis un poco el background y todas estas cosas, ¿no? Al final, el GVC Institute nace como un instituto financiero que conecta, digamos, a las diferentes universidades de aquí de Cataluña. Yo soy profesor en 5 universidades actualmente. Dirijo un máster de FinTech, Blockchain y Mercados Financieros y los mercados financieros siempre han sido mi pasión, ¿no? Estuve 10 años también en la Bolsa de Barcelona, lideraba el servicio de estudios de la Bolsa y decidimos hacer una cosa diferente, ¿no? Intentamos hacer un apartado más quant y GVC Institute pues es un instituto, ¿no?, que intenta aportar, digamos, el brazo tecnológico financiero a las diferentes universidades. Lo hacemos en formato de asignaturas, en formatos de másters, de cursos. También tenemos varias herramientas, ¿no? Y aquí es lo que comentabas tú, Álvaro, esta herramienta que hemos diseñado con todo el equipo de Quan. Hemos sido 7 o 8 personas que hemos trabajado durante un año para tener, digamos, los mercados financieros, ¿vale? Desde la vertiente macro, ¿vale? De la manera más actualizada posible. Este sería un poco lo que hay. Que sepáis también, pues, que para toda la audiencia de TradingView, pues, que tenéis también el Market Daily Report, tenéis el Cycle Reports macroeconómicos que hacemos semanalmente, lo tenéis todo actualmente gratuito y que es una manera también, pues, de difundir, ¿no?, de una manera, creemos, rigurosa, ¿no?, los mercados financieros. Sepáis también, pues tenéis un apartado de publicaciones, de researching, de libros, que lo que intentamos son libros que hemos publicado nosotros, ¿no?, que también pues están en todo el doctor Hortolà, como yo, pues hemos hecho diferentes pues historias, ¿no?, y que también es importante, ¿no?, al final los mercados financieros eh, es muy importante tener una labor pues de estudio, de sacrificio, de disciplina, ¿no? Y nada, os enseño, Álvaro, por favor, córtame cuando queráis, cualquier tipo de pregunta que necesitéis, pues lo vamos hablando. Fijaros que aquí lo que hemos hecho de alguna manera es dividir Europa y Estados Unidos, ¿vale? Lo hemos dividido así porque son los principales mercados, donde el 80-90% de las inversiones van allí. Actualmente, para que os hagáis un poco la idea, la capitalización de la bolsa de Estados Unidos representa alrededor del 60% de la capitalización del mundo. Y que, por tanto, fijaros pues, que evidentemente los focos principales en nuestro caso de análisis es Europa y Estados Unidos. En ello, fijaros que lo que hemos hecho es dividir lo que es el real economy y financial economy. Esto es muy importante también para los que hacéis trading, que a veces entendemos decir, vale, no, es que la macro muchas veces va desligada de lo que es la economía real y la economía financiera, ¿vale? Y esto es importante que lo tengáis en cuenta. Es decir, la economía real, de alguna manera, lo que intentaremos es medir pues cómo va la coyuntura y que evidentemente al final todas irán correlacionadas, pero pueden ir a un destiempo. Por eso dividimos economía real, economía financiera y hicimos un apartado nuevo también de evolución de los tipos de interés que lo iremos comentando ahora mismo. De ello, la idea nace, ¿vale, Álvaro? Y audiencia nace sobre el concepto de que normalmente en los telenoticias, ¿no?, en el telediario, pues el tiempo es un apartado muy importante, es tan importante que lo sacan fuera del telenoticias, ¿no? Y al final dijimos, ostras, ¿por qué no somos los hombres del tiempo a nivel financiero, ¿no? Y con ello, con el grupo de físicos, lo que empezamos a diseñar son herramientas que intentan medir la economía, ¿no? Seguramente, pues el tiempo, la gente sabe que es un anticiclón, una depresión, pero seguramente entender todo lo que hay detrás es muy complicado porque hay modelos complejos en este sentido. Pues nosotros hicimos lo mismo. Aquí, fijaros, en Europa, pues tenéis lo que es un apartado de velocidad del ciclo económico, lo hemos titulado el concepto de anenómetro, ¿vale? Fijaros que cada vez que ponéis aquí el cursor, pues esto se va moviendo y fijaros que tenéis los datos ahora de diciembre de 2023.
¿vale? Esta es la velocidad del ciclo económico, donde lo que hemos hecho es un modelo econométrico refutado, donde hay los diferentes indicadores que a nosotros en otras crisis anteriores nos han mostrado si hay una recesión, una contracción o una aceleración del ciclo económico, ¿vale? Todo esto está refutado econométricamente, es decir, que hay un modelo detrás con diferentes indicadores de IFO, CEO, confianzas, etc. Y lo que hemos hecho es parametrizarlo absolutamente todo. Que sepáis que la herramienta en sí también tiene un pequeño robot, que lo tenéis aquí, que si tenéis cualquier tipo de duda, clicáis y rápidamente aquí os va informando de cómo se tiene que interpretar el indicador como tal. ¿Vale? Aparte, si pasáis el cursor, fijaros que os va a definir en el apartado de aquí arriba, velocidad del ciclo económico. En este gráfico se puede ver la evolución de tal, 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 tal. Este sería, digamos, el ciclo económico, es decir, que llevamos 2023, un año, 2022, 2023 ha sido un año complejo a nivel de economía real, donde lo que hemos visto de alguna manera es que ahora estamos saliendo un poco de ella, pero estamos en una zona compleja. Es decir, actualmente yo le llamo el gran divorcio muchas veces porque lo que estamos viendo es que hay indicadores macro que tendrían que dar una sensación de mucha más recesión de la que no se está plasmando actualmente en los gráficos como el Standard Poor's 500, como los diferentes índices bursátiles a nivel mundial, ¿no? Y bueno, es una manera también de tenerlo en cuenta, ¿vale? Que sepáis que todo esto está yendo a tiempo real. Evidentemente, nosotros hacemos un review diario, ¿vale? De todos y se computa absolutamente todo. Después tenemos lo que es el triángulo. Es un triángulo que es el radar de mercado, que es donde encontramos el apartado del ciclo económico, riesgo de mercado y valoración de mercado, ¿vale? Al final es el triángulo, es como no sé si podríamos llamarlo como un trilema, pero bueno, la idea un poco es que si esto está más cerca del verde, es mejor, y si está más cerca del rojo, pues es peor, ¿no? Es decir, negativo, neutro y positivo. Y al final nos va indicando un poco, la idea sería que todos estuvieran de color verde, ¿vale? Y evidentemente, pues fijaros que el ciclo económico está más cerca del rojo, la valoración de mercado, que hacemos nosotros nuestras valoraciones de mercado a nivel de Per de Schiller, lo hacemos también al ratio de Warren Buffett, entre otros, ¿vale? Pues intentamos hacer esta valoración conjunta del índice en cuestión, ¿vale? En este caso sería el Eurostoxx 50. Siempre tocamos lo que es en Europa Eurostoxx 50 y lo que es en Estados Unidos el Standard Poor's 500, ¿vale? Después tenemos el mapa de calor por sectores, ¿vale? Es un mapa de lo que intentamos es medir diferentes estratos digamos, de la economía. Confianza del consumidor, ventas minoristas, confianza sentimiento económico, inversor, consumidor, servicios, actividad manufacturera, mercado laboral, inflación, el Eurostoxx, el cycle nuestro. Y al final lo que intentamos aquí, ¿qué es? Aquí un poco la magia que hicimos era ver las diferentes crisis, las comparamos con los diferentes ciclos y lo que intentamos es estandarizar, buscar estos máximos y mínimos y al final todos sabemos decir, vale, escucha, si es de color rojo es que vamos mal y si es de color verde es que vamos bien, ¿no? Y al final fijaros que aquí tenemos el momento y es decir usted, pues mira, mira, el mercado laboral sigue verde todavía. En cambio, fijaros que, ostras, pues el Eurostoxx ha tenido un comportamiento relativamente errático, ahora ha sido el final de año pues más verde, ahora este mes de enero está siendo un poco más complicado, pero fijaros que aquí va muy bien para decir, vale, ¿en qué sector me puedo posicionar yo haciendo trading, por ejemplo? Decir, hostia, pues mira, el sector, por ejemplo, de la construcción ahora está más rojo en este sentido. Bueno, puede ser un momento, pues generalmente las cotizaciones ya lo habrán reflejado. Fijaros que seguramente el sector de la construcción es el que ha padecido más por la subida de tipos de interés, ¿no? Y después el segundo punto que tenéis aquí, que para mí es el indicador por antonomasia, es el mapa de calor de los bancos centrales. Es decir, cuándo inyectan o no liquidez al sistema. Fijaros que aquí tenéis los diferentes bancos centrales, ¿vale? De los diferentes, sobre todo aquí el más importante es el de Europa y el de Estados Unidos por su volumen en su balance. Y esto va a ser fundamental. Al final dices, ostras, ¿por qué, Damián, la bolsa ha ido también en el mes de noviembre y diciembre? Pues sí, evidentemente pues las empresas lo habrán hecho bien, tal, pero sobre todo fijaros que los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, inyectaron bastante liquidez en el sistema, ¿no? Al final hay que ser muy conscientes. Mi tesis doctoral, por ejemplo, va sobre esto, es decir, que los bancos centrales pasan a ser árbitros, a
jugadores principales, ¿no? Que este sería un poco el tema y, por tanto, hay que tener muy en cuenta cómo se está aumentando o no esta liquidez dentro del sistema. Esto sería, digamos, lo que sería Europa. Si fuéramos a Estados Unidos, pasaría lo mismo, ¿vale? Lo único que aquí el diferencial que hay, fijaros, que es que tenemos el mapa de calor asiático. ¿Vale? En el mapa de calor asiático, fijaros que aquí lo que intentamos es medir, pues dentro de la economía, sobre todo hicimos pues, lo que es China, India y Japón, ver sus ratios más interesantes. Precios de la vivienda de China, balanza comercial, producción. Tenemos los primeros 4 indicadores son de China y después tenemos el Baltic Dry Index, que es el índice de fletes para ver cómo va el comercio internacional. ¿Vale? Sobre todo es más de materia prima. Y sobre todo también un sector que también nos interesa mucho es el de las exportaciones de Corea. O sea, al final hay una gran correlación para ver cómo va el PIB mundial, ¿no? Corea es un gran exportador de valor añadido y que por tanto nos interesa muchísimo, ¿no? de ver cómo está, es un indicador bastante adelantado a nivel mundial, ¿no? Los PMIs de la India y de Japón. Fijaros que lo interesante de todo ello es que al final también podéis hacer una fotografía, os lo podéis bajar, el documento, no hay, es todo interactivo y que evidentemente pues lo que intentamos es que rápidamente tengáis un overview muy rápido de cómo va el mundo. Después, tú Álvaro, ves, si tienes cualquier duda, por favor, y la audiencia lo mismo, Sí, tengo conta- una duda. Por ejemplo, dime. en el mapa de calor por sectores, decías que el momento, por ejemplo, si uno quiere posicionarse en uno de los sectores, ¿cuál sería el mejor momento? ¿Cuando esté más rojo? ¿Cuando esté más verde? ¿Cuál es el Claro. mejor momento para entrar? Claro, es decir, al final, la pregunta que tienes que hacerte, Álvaro, es ¿qué descuenta la bolsa? ¿No? Es decir, esto también es un claro punto. Es decir, seguramente si dices, hostia, el sector inmobiliario está de color rojo, pues no invierto. Pues seguramente las cotizaciones ya habrán reflejado todo ello. ¿Vale? Es decir, al final la bolsa se adelanta alrededor de entre 6 y 7 meses la economía real, aprox. ¿Vale? Por tanto, muchas veces es decir, vale, ¿dónde hemos de comprar? ¿En sobrecompra o en sobreventa? Aquí es un poco cuando se sale de ella, te dicen, ¿no? Eso cuando pasas de color rojo a un color verde. Puede que ya llegues tarde en este sentido muchas veces, ¿no? O sea, aquí también faltará un poco de ver el timeline de cada uno en este sentido, pero sí que es interesante ver un poco, decir, ostras, pues mira, seguramente si la producción industrial pasamos del color, pues yo qué sé, más amarillo al color rojo, pues cuidado con el tema cíclico. Me explico un poco en este sentido. Es decir, al final lo más importante no es tanto el color, sino cómo se va moviendo este color. Aquí es donde te diría, donde hay el intrínseco es en este sentido. Si te miras, por ejemplo, el sector inmobiliario, pues ya está de color rojo, pero mira lo que han hecho los rates en este 2023, pues han metido una castaña impresionante, ¿no? En este sentido. Al final es un poco, sobre todo es interesante ver, decir, ostras, si de repente empezamos a ver que está todo de color rojo, pues cuidado en este sentido, ¿no? Sobre todo es el traspaso, ¿no? Fíjate que en todo momento lo que hemos añadido es concepto de crisis, conceptos de auge, lo que hacemos en economía, ¿no? Como profesor, ¿no? Que hacemos las 4 etapas del ciclo económico, recuperación, pues expansión, el auge, ¿no? Y después el declive, ¿no? Y la recesión y este sería un poco la idea en ello, ¿no? Aquí lo importante, Álvaro, es la rapidez en ver las cosas. ¿Qué está Entonces yo te ocurriendo diría, con... tenía una pregunta, ¿qué está ocurriendo con sí, China? Porque en China hemos visto que están aumentando la liquidez. A pesar de todo eso, los mercados siguen a la baja. De hecho, creo que el Hansen ha sí, caído un mercado cerca de un mínimos. 4%. Mm. ¿Qué está ocurriendo en China? Sí, el problema que tenemos en China es también la opacidad que hay a nivel de datos, a nivel, digamos, de estructura. Hay que ser muy conscientes que el mundo, entramos en un periodo llamado la desglobalización. Pero esta desglobalización es sobre todo en ámbitos de que hay dos mundos. Digamos, el que estás cerca de China o estás cerca de Estados Unidos. ¿Vale? Es decir, esto es muy importante que hay que entenderlo. Es decir, después de la COVID, pues se ha acelerado también este concepto geopolítico y que evidentemente sí que hay una gran globalización financiera, pero hay que ser conscientes también que pues
depende de qué socio tengas localmente, pues te vas a acercar más a Estados Unidos o más a China. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que China en este sentido ha sido la fábrica del mundo durante mucho tiempo, sobre todo a partir del 2011, ¿vale? Cuando nosotros tenemos todavía pues, la crisis bancaria en Europa y Estados Unidos salía de Lehman, y China cogió un concepto de fabricación de valor añadido muy, muy, muy importante. Y esto también fue también un poco ayudado de la mano del sector inmobiliario, ¿vale? Hay que ser muy conscientes que en China el gap que hay entre la zona rural y la zona urbana es muy alto y por tanto había un flujo de inmigración interna para las ciudades, que esto ha hecho también que los precios de la vivienda subieran muchísimo y que al final pues hay un sobreapalancamiento en el sector inmobiliario. Se calcula que hay más de 70 millones de pisos vacíos. Claro, dices, bueno, 70 millones de pisos vacíos, pues claro, podrías albergar toda España y toda Portugal junta, ¿no? Pero igualmente que estamos hablando de dimensiones muy grandes. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que seguramente pues con todo el tema de Evergrande, con todo el problema también que estoy hablando de este conflicto geopolítico, pues los Estados Unidos también han empezado a frenar de alguna manera lo que es la producción del mundo en China. Todo ello, de alguna manera, pues la economía china, que lleva un periodo de crecimiento del 10%, pues claro, evidentemente, pues China ahora dice, ¿qué está pasando en China? Pues que también es que llevaba un sobrecalentamiento muy, muy, muy notable. Aparte de esto, Álvaro, te diría que por según varios ítems que te estoy dando, es también a nivel, digamos, del riesgo que supone cambiar las reglas del juego. ¿Vale? Es decir, y esto es muy importante. Al final, cuando tú inviertes en Estados Unidos, sabes que las reglas del juego pueden cambiar un poco, pero pueden cambiar un poco, solo un poco. En China, nadie te garantiza que de aquí un poco, pues el Estado chino te diga, escucha, no, pues que para las empresas que están en bolsa se tienen que nacionalizar. Estoy diciendo disparates, pero sí que hay una serie de reglas del juego que lo vimos con algunos CEOs ¿no? No voy a poner nombres, ¿no? Pero que han pasado, por ejemplo, con Alibaba, estamos así abiertos, pues que evidentemente pues esto ha tenido unas consecuencias y que al final también hay que ser consecuente y decir, vale, si tú cambias mucho las reglas del juego, en este sentido, hay una prima de riesgo en invertir en este país, ¿no? Esto es lo que creo que también ha pasado en China. Es decir, hay un tema de desaceleración que es clarísimo, porque vienes de unos años de crecimiento muy, muy notable y aparte, pues evidentemente, este cambio de reglas del juego, pues que los inversores internacionales se están yendo, ¿no? También hay todo el conflicto de los ADRs con Estados Unidos, si las empresas chinas pueden seguir cotizando en Estados Unidos. Es lo que te digo, ¿no? Al final este punto hay que ser conscientes, Álvaro, que el 80% de los activos gestionados del mundo, 85%, lo hacen, digamos, empresas americanas, ¿vale? No hay más preguntas, señoría, en este sentido, ¿no? La verdad es que sí. Vamos a seguir Vale. viendo la Sí, herramienta que creo que nos quedaban sí, quedan unas unas partes por cuantas ver. cosillas más. Fíjate, aquí tenéis lo que es el Financial Economy, ¿vale? En el Financial Economy tenéis lo que es el velocímetro de riesgos de Europa, ¿vale? Aquí es interesante, bueno, es un tema, un velocímetro que para ver un poco cómo están las cosas ahora y respecto a hace 2 semanas. Fijaros que tenéis la bola actual versus la de hace 2 últimas semanas. Cuanto más verde, quiere decir que hay menos volatilidad. Es inteligente este velocímetro también porque lo que hace es computar que digamos, las barreras de máximo y mínimo van cambiando automáticamente y las van ajustando, digamos, a 2, 3 años del propio mercado y que evidentemente pues esto nos ayuda mucho a tener ese punto de sensibilidad. Fíjate aquí, Álvaro, que lo que hicimos es coger los 6 grandes ítems, ¿vale? ¿Por qué hicimos esto? Porque al final la volatilidad se transmite de un mercado a otro, pero no sabemos qué mercado va a empezar. ¿Vale? Las volatilidades, yo tengo algunos estudios publicados en algunas revistas científicas que avalamos todo esto y que evidentemente la ciencia lo ha avalado, conforme diciendo, bueno, hostia, si hay una gran subida o bajada del Brent, tiene una afectación también que puede afectar tanto al mercado de renta fija, de renta variable y así sucesivamente. Lo que hemos hecho es que cada uno tenga estos carriles para ver dónde está en cada momento en cada uno, ¿no? Y esto es un poco lo interesante. Es decir, fijaros que la renta variable, pues hay una volatilidad muy baja, en cambio la renta fija,
pues la volatilidad es un pelín más alta, ¿no? Aunque está descendiendo en este sentido. Después tenéis la volatilidad de la de propia divisa. Después tenéis el spread 2-10 años, que también es un buen indicador para ver si hay más recesión o no. O sea, al final hacemos este spread, ¿no? Porque nos interesa mucho ver a nivel, digamos, bueno, es un muy buen indicador, al menos en los últimos ciclos. Ahora de momento nos está indicando que hay una recesión, pero de momento no se está plasmando actualmente con los datos que tenemos actualmente. Pero creemos que es un indicador muy interesante también para que la gente pues, lo tenga en mano, ¿no? La prima de riesgo y la volatilidad del Bren en este caso. Fijaros que el velocímetro es lo mismo para Europa que para Estados Unidos. Lo único que en el Bren aquí tenemos el West Texas, ¿no? En Estados Unidos en este caso. Después tenemos el momentum de mercado, ¿vale? Este sería el indicador que es un poco complementario a TradingView para los que hacéis trading. Es un indicador relativamente complejo, donde lo que hemos intentado de alguna manera es plasmar el momentum de mercado con nuestros indicadores, con nuestra salsa que ponemos, ¿vale? Y hemos hecho de alguna manera nuestros propios indicadores. La ATR todo el mundo lo conoce, la Average True Range, el RSI, el EMA es la media de los cientos, el EMA la de 20. Lo que hemos hecho aquí es calcular, digamos, la derivada, la pendiente, digamos, de cada uno de estos indicadores para ver cómo está esta pendiente y cómo está en el momento actual versus hace 2 semanas, ¿vale? ¿Cómo lo tenemos que interpretar? Pues Álvaro, la interpretación un poco lo que hemos llegado a la conclusión es que cuando todas las bolas se alineen para un lado, y que hay una cola, es la que la tendencia es muy fuerte, digamos, para la tendencia bajista o alcista en este caso. Quisimos de alguna manera, esto también lo trabajamos, yo tengo un amigo también que estaba trabajando en Goldman Sachs y miramos también un poco, ellos hacían como una caja similar a ello y trabajamos un modelo relativamente similar que nos pareció también bastante interesante. Fíjate que al final lo que intentamos es un indicador de fuerza, una media más larga, una más corta, el ratio put-call, el ATR que nos indica un poco la volatilidad, la Average True Range este de aquí, la liquidez del propio sistema, ¿no? Y por tanto, hacemos un poco un abstracto de todo ello. Al final, ¿qué hicimos, Álvaro? Con que también era de muy difícil interpretación, lo que intentamos de alguna manera es el GVC Momentum que veis aquí, ¿vale? Pues es el indicador de alguna manera que plasma, digamos, los movimientos que hay aquí. ¿Vale? Este, digamos, sería el histórico. Fijaros que aquí lo que tenemos es el Eurostoxx 50, ¿vale? Y aquí tenemos unas franjas que es la de color verde y color amarillo. Esto funciona como el RSI, lo tenéis aquí puesto también todo escrito. GBC Momentos es el indicador que se compone de varios subindicadores integrados, tal. Y aquí la gracia de ello es ver si está sobrecomprado o sobrevendido. Si nos encontramos en la franja roja, fijaros que si nos encontramos por encima de 1, la bolsa es muy posible que a corto plazo, recordar que un indicador puede estar sobrevendido, sobrecomprado más tiempo que lo que te puede aguantar tu cartera, ¿vale? Esto lo decía Keynes, pero sí que es importante de alguna manera que es interesante que puede haber un movimiento relativamente fuerte. Y fijaros que cuando nos encontramos con grados de sobrecompra muy elevados en este sentido, fijaros que después la bolsa desciende, después cae y cuando se encuentra cerca del color verde, fijaros pues que aquí en este continuo nos encontramos en color verde aquí, el 20 del 10, y fijaros que lo que hace el Eurostoxx 50 pues es una gran subida, que evidentemente ahora aquí también nos marcó en el 18, el 15 del 12 nos decía, hey, es momento de empezar a vender lo que habíamos comprado. Pues sería un poco este indicador. Evidentemente no hay ningún indicador que sea infalible, Álvaro, pero es un indicador más que pueda ayudar en ello. Con ello, lo que estamos también es estudiando el GVC Risk, que es el velocímetro, pero que lo que hemos plasmado a lo largo del tiempo, ¿vale? Y también aquí lo interesante es ver en qué momento de riesgo nos encontramos y cómo se encuentra, digamos, el Eurostoxx 50. Fíjate que aquí lo interesante aquí es ver la pendiente. Decir, vale, cuando hay un cambio de pendiente, de alguna manera, decir, hostia, ¿qué pasa al propio mercado? Hostia, aquí cambia la pendiente y fijaros que es muy coincidente, eso sí, baja y cuando empieza a descender esta pendiente, fijaros que la bolsa sube, ¿vale? Por tanto, es un indicador que nos indica
Pues al final es la conjunción de muchos. Al final, el que hace trading, el que está, digamos, en los mercados, tiene que tener su propio libro, siempre lo digo esto, y es interesante ver, decir, ostras, pues mira, los riesgos en este sentido, ostras, si ahora empezamos a subir este cambio de riesgos, seguramente plasmaremos que el momentum seguramente el Eurostoxx descienda, ¿no? Es decir, al final es un juego de probabilidad que lo que intentamos es que esto funcione automáticamente, que es donde está la gracia de ello, ¿vale? En el Financial Economy de Estados Unidos es lo mismo, pero con el Standard Poor's 500, ¿vale? Y simplemente que cambie también el Bren, Texas, en vez del web, que teníamos, perdón, el Texas, y aquí teníamos el Bren en este sentido. Después, Álvaro, una de las cosas que también estoy muy contento de ello y que para mí las clases de macroeconomía en la facultad mejora mucho, es ver la curva de tipos. Y la curva de tipos en directo, ¿no? Es decir, es ver un poco cómo está la evolución en 29 del 12 del 2023, de cómo acabó el año y cómo está ahora mismo, ¿no? Y al final ver esta evolución y ver la variación tanto anual como semanal, para aquellos que estáis mirando cosas de renta fija, de renta variable, pues aquí hay una gran sincronidad, ¿no? Para ver si al final donde se mueve el dinero de verdad es en la renta fija, ¿no? Y que por tanto es muy importante, pues que evidentemente si los tipos ahora empiezan a endurecerse un poco más o simplemente no hay descensos como lo que ha pronosticado pues la gran comunidad, que hay que haber 5 grandes bajadas, pues evidentemente, pues seguramente la bolsa va a tener una repercusión. Y por tanto, aquí es muy importante ver estos diferenciales, que sepáis que tenéis Alemania, España, Gran Bretaña e Italia, y en el caso de Estados Unidos, China, Japón y la India, ¿no? Que al final dices, ostras, tener estos datos a tiempo real, pues es una auténtica maravilla. A nosotros nos va muy bien al departamento de análisis ver rápidamente cómo se van computando y que es una cosa pues que lo hemos ido trabajando. Esto sería, digamos, el aparato, ¿vale? Después tenemos el World Data Series, que tenéis todos los datos macroeconómicos del momento, ¿vale? Que tenéis, pues, por ejemplo, el desempleo, la inflación, la confianza del consumidor, los intereses a corto, largo. Y aquí lo chulo es, pues, decir, ostras, pues mira, me gustaría ver la inflación. Pues se te cargaría la inflación y dices, ostras, me gustaría ver, Damián, la inflación de España. Pues puedes quitar tú los países y puedes ver, por ejemplo, la inflación de España ahora mismo y decir, vale, ¿cuál es esta es la inflación? ¿No? Ostras, que Damián, me gustaría ver el periodo 2020-2021, ¿no? Pam, pues tienes aquí este periodo que tú quieras. Que me gustaría hacer una fotografía, pues te haces la fotografía y ya tienes descargado el documento de cualquier indicador. Aquí tenéis todos los indicadores más importantes, ¿no? A la hora de analizar una economía. Y después tenéis el stock markets, que aquí también es muy chulo ver el market value, lo que vale el índice, la rentabilidad, que es una de las cosas que estamos cambiando ahora mismo, porque es la rentabilidad del año, es decir, ahora hemos cogido todo el año entero, pero tenemos que hacer la rentabilidad, digamos, de cómo empieza el 29 de diciembre, el PER y el dividend yield. ¿Vale? Que aquí es un poco para decir, hostia, pues me gustaría ver los PERs de los diferentes países. Pues aquí tenéis, digamos, la herramienta para ver cómo están los PERs de cada uno de los diferentes índices y teniéndolo a tiempo real, que esto también es un poco la idea de cómo se va actualizando todo ello. Y es un poco la idea. Que sepáis también que si picáis aquí en el Daily Report, cada día el equipo de GVC Gaesco, ¿vale? Hace, digamos, un informe, que este informe es un informe diario que lo podéis tener a vuestro correo electrónico a las 9 de la mañana, recibiréis el correo electrónico sobre lo más importante. También es una idea que hacemos mucho en TradingView, en el GVC Institute, que lo ponemos por decir, pues creo que es muy interesante. Hoy comentabas tú, Álvaro, el tema del Hang Seng, pues corrige más de un 3%, pues el contrapunto el desplome inmobiliario, lo que hemos comentado ahora un poco, ¿no? La vivienda de segunda mano en el país, acá asiático, sigue cayendo, pam, 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 y después nosotros lo que hacemos es un complemento, ¿vale? Del Daily Report, ¿no? Decir, vale, ¿cómo podemos de alguna manera plasmar en una sola hoja cómo va el mundo? ¿Cuáles son los indicadores más importantes y las estrellas que tiene y el impacto que tiene dentro del mercado? Esto es importante, ¿no? Es decir, vale, yo me sitúo cuando voy a hacer trading, cuando estoy en los mercados, voy a invertir, pues saber, ¿no? Al menos saber, decir, caer con
con causa y consecuencia, que digo yo, ¿no? Y esto es importante también, o cuando hago una operativa, pues tener claro pues un poco de cómo están las cosas, ¿no? Fijaros pues que aquí pues a las 8:40, pues vemos que los futuros están a la baja, rentabilidad negativa, miramos que, ostras, los bonos de la renta fija, fíjate pues que están aumentando el precio y por tanto te está diciendo, hey, que cuidado, que de momento se había descontado muchas cosas, ¿no? Y es pues un poco esto que lo tengáis. Y después, ya para acabar, el Investment Lab, que esto es un acuerdo que hicimos con TradingView, que estamos encantadísimos. Tenemos, digamos, evidentemente, pues las herramientas que nos proporciona TradingView. Tenéis el Investment Lab, donde podéis ver el Standard Poor's 500, que si clicáis cualquier empresa, pues iréis a TradingView con toda esta información. Tenéis, digamos, el widget para ver, digamos, toda las acciones que queráis en Estados Unidos y evidentemente con su cotización que va cotizando. Y después tenéis también un pequeño informe de diferentes empresas que hemos puesto más interesantes, que tenéis, digamos, la información financiera que nos proporciona TradingView, ¿no? Al final le llamamos Sandbox, ¿vale? Sandbox al final es el concepto este de fintech, ¿no? Al final, para no hacerse daño, un niño es Sandbox, ¿por qué? Porque estás en la arena. Aquí hicimos Investment Lab, decir, bueno, es tu banco de pruebas, tienes lo que es el apartado, decir cómo va el mundo y después tú pues, puedes probar y analizar y disparar, ¿no? Y sobre todo también tienes este informe diario. Esto sería un poco nuestra razón de ser, es, digamos, una herramienta que le hemos lanzado ahora, llevamos un tiempo trabajando con ella y que esperemos que toda la comunidad de TradingView la utilice muchísimo. De momento todo es gratuito, ya veremos seguramente próximamente pues algunas cosas habrá un apartado premium. Hay que ser conscientes que hay 17.000 líneas de código y estamos desarrollando ya una herramienta para hacer el análisis de España, ¿vale? Claro, todo esto, pues evidentemente, Álvaro, ¿qué os voy a decir? ¿No? Es decir, todo al final requiere tiempo, esfuerzo y sobre todo lo que queremos es rigor. Es decir, al final creo, yo como profesor de la universidad también y que también analizo muchísimas compañías y tal, estamos en la era de la posverdad. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que recibimos muchos impactos, tanto de Twitter, LinkedIn, aquí y tal. Es importante que al final tengáis sitios de confianza donde aporten valor, donde realmente se intente mirar, porque ya lo decía ayer en el foro de Davos, ¿no? El tema de la información. La información es poder y es importante también discernir y tener un criterio crítico. Y esto es importantísimo a la hora de... ¿Por qué? Porque recibimos muchísimas cosas. Yo en mi época soy un poco más viejo que tú, Álvaro. Yo tenía una enciclopedia catalana y al final lo que decía la enciclopedia catalana es lo que te creías o lo que te creías en la tele. Ahora tú puedes comparar muchas cosas, pero también es verdad que cuando comparas tanto, muchas veces es difícil, ¿no?, discernir hacia dónde va el camino. Nosotros aquí en el GVC Institute lo que intentamos es, con mucha veracidad, con intentar hacer con pocas cosas pero bien hechas, es lo que intentamos hacer y plasmar y sobre todo dar una herramienta a la comunidad para que pueda desarrollarse. Fijaros que está también en inglés, todo está en inglés, catalán y castellano. Ojalá podríamos hacerlo con muchos más idiomas, es nuestro objetivo, pero un poco la idea es esta, ¿no? De intentar tener una herramienta útil, un overview, creo que es rápido. Al final dices, vale, no, voy a mirar en tal sitio, pero al final, ostras, aquí tienes una facilidad muy rápida, todos estos botones son totalmente configurables, vas a lo que quieres, se subraya y creo que es una herramienta que yo estoy muy contento de ello, hemos trabajado mucho en ella. Hay muchas cosas más por hacer y que evidentemente ojalá lo podamos hacer y ver, ¿no? Esto es todo, Álvaro. Así, digamos, como herramienta tampoco me quiero enrollar mucho porque evidentemente el tiempo es oro para todos y creo que al final si tenéis cualquier tipo de duda, tenéis el correo de research@gvcinstitute.com, os aclararemos todas las dudas que haga falta sin ningún tipo de problema. Es una herramienta muy, muy interesante. A ver, tengo mi análisis del mercado y sí que es verdad que, mira, viendo todos estos datos, por lo menos en Europa, que parece que es bastante similar a Estados Unidos, que quizás Estados Unidos siempre tiene un poco más de tirón, siempre Mm. los resultados son mejores. A mí personalmente me sorprende ver empresas con unas valoraciones que veo que el beneficio neto está cayendo. Pero a pesar de todo estamos casi en, bueno, máximos históricos, ¿no? Entonces Sí, a mí me totalmente. sorprende un poco todo eso. A mí me gustaría ver un poco qué interpretas de la herramienta, qué datos sacas, así como un ejemplo práctico, ¿no? De cómo se hace un análisis y cuál es tu idea de lo que hay en estos momentos en el mercado con los datos en mano. Claro, es decir, nosotros, por ejemplo, es decir,
Es interesante, la pregunta también. Sí, al final también dependerá mucho del tipo de trading que uno quiera hacer, de a la hora de comprar, de vender. Mira, yo, Álvaro, viendo la herramienta, viendo, digamos, los diferentes instrumentos, lo que estamos viendo es que actualmente el que dictamina si la bolsa tiene que subir o bajar es la liquidez del mercado. Es de los bancos, dependiendo de lo que hagan los bancos centrales, estamos hablando de unos volúmenes tan grandes. Pensar que la suma de los de los tres bancos centrales más importantes, es decir, Bank of Japan, Banco Central Europeo y la Reserva Federal, están moviendo alrededor de unos 13 billones europeos, que son 13 trillones, ¿vale? Claro, esto es una cantidad de no solo es el efecto de la compra y la venta, sino el efecto que supone, digamos, indirectamente a todo ello, ¿vale? La situación, digamos, de economía real es que hay un problema y por eso te hablaba del gran divorcio, porque hay un desajuste. Es decir, lo que estamos viendo es que muchos indicadores de confianza nos están haciendo un warning desde ya, desde un 2023, de mediados de 2023, diciendo, hey, cuidado que esto no está yendo bien. También al final el mundo, Álvaro, desde el 2008, desde la caída de Lehman, ha crecido básicamente no por un tema de productividad, sino por un tema de deuda. Hay que ser conscientes que la deuda actualmente de los países desarrollados, Estados Unidos está alrededor del 100%, España 110%, muchos países están rozando el 100%. Pensar que cuando se hizo el Tratado de Maastricht en 1991 se dictaminó que sería alrededor del 60% de deuda versus PIB. Este sería, digamos, un tema cómodo. Preguntaros cuántos países occidentales tienen este 60%, aparte de Alemania, que tiene una rigidez brutal. Son pocos. Y, por tanto, en un ciclo de tipos de interés elevados, con un nivel de deuda elevada, evidentemente, pues esto, la dicotomía aquí es de cuidado en este sentido. Sí que es verdad que llevamos 10 años con tipos de interés muy bajos, bajos quiere decir que están al 0% y que teníamos rentabilidades negativas, y esto también ha ayudado mucho a refinanciar mucha deuda y que mucha de esta deuda está en tipos fijos. Y eso quiere decir también que aunque tú hagas una política monetaria muy restrictiva, como lo que está haciendo Estados Unidos, que es la velocidad más rápida de subida juntamente como la del Banco Central Europeo, no tiene un efecto tan inmediato. Lo digo también porque ahora mismo, porque os sabéis un poco la idea, los bancos españoles siguen refinanciando hipoteca alrededor del 3%. Y ahora sí, Damián, pues los tipos están al 4 y pico. Es que el tema es que la política monetaria, mes que pasa, mes que se va recrudeciendo. Y esto también va a tener un efecto, digamos, seguramente mayor en la economía. Aparte de ello, Álvaro, tienes un tema inflacionario, que lo que estamos viendo, por ejemplo, con los datos de hoy de Reino Unido, te das cuenta que bajar una inflación por debajo del 3%, el objetivo es ese 2%, va a ser difícil. Es decir, al final los precios bajan porque hay una recesión económica. Porque hay, digamos, un ajuste diciendo, el del restaurante que tiene el menú a 18 euros lo va a intentar poner a 20. ¿Vale? Y lo tiene 18 porque tiene demanda. El día que lo ponga a 20 y diga, ostras, lo pongo a 20 y la gente no venga, es cuando va a bajar otra vez a 18 y después a 15. ¿Me explico? Es decir, al final también el ajuste es muy inelástico a nivel, digamos, de la oferta en este sentido, ¿no? Y que cuesta, es muy reacio a bajar precios, ¿no? Es un tema incluso también en el ámbito salarial, todas estas cosas pues se indexan mucho. Al final hay que ser consciente que la inflación es acumulativa. Cuando yo lo explico mucho a los alumnos, no, es que la inflación está bajando. No, la inflación no baja. Lo que baja es la aceleración de los precios, pero la inflación se acumula. Todo ello, ¿qué te dice? Pues Álvaro, te está diciendo, ostras, pues que el sector manufacturero sigue bajo porque es mucho más sensible a los tipos, te está diciendo que el sentimiento económico es débil. De momento tenemos y hay que ser muy consciente, un mercado laboral que sigue muy potente, que hemos controlado relativamente la inflación, y hay que ver ahora pues si alguien se cree el soft landing o no, o es un soft landing o un hard landing, ¿no? En este sentido, la historia nos dice que tenía que ser un hard landing, ¿vale? La historia nos dice, lo que hace que sí que es verdad que tanto la Reserva Federal como los bancos centrales europeos también han aprendido muchísimo. El forward guidance de cómo se trabaja, de cómo, cómo entran bancos centrales dentro de los mercados y cómo contaminan esta toma de decisiones, también ha hecho que de alguna manera de momento no encontremos este modelo recesivo puro y duro, ni mucho menos, ¿vale? Pero
Yo viendo los mapas de calor que estás viendo aquí, las liquideces y tal, y viendo la velocidad del ciclo económico, yo sería relativamente cauto. También es verdad que, claro, si los bancos centrales, que es lo que hemos comentado, siguen en un momento de liquidez, pues evidentemente esto va a tener connotaciones. Es decir, al final, fíjate que todos los bancos centrales siguen inyectando, y fíjate el Banco Central chino. Es decir, el Banco Central chino está inyectando muchísima liquidez al sistema. Es decir, está haciendo una política monetaria totalmente expansiva en este sentido. Hay que ser conscientes también, Álvaro, el tema de política fiscal, se nos acaban los Next Generation y por tanto la política fiscal en principio tendría que ser un poco más restrictiva, básicamente porque no eres capaz de, aquí en España, por ejemplo, sigues teniendo un déficit del 4%. Es decir, no eres capaz en el momento de la mayor recaudación de la historia, no eres capaz de cubrir unos ingresos con unos gastos, ¿no? Por tanto, te diría, bueno, hay que estar conscientes de ello, hay que ser conscientes de, yo te diría, pues no estar invertido en empresas cíclicas, por si hay un mayor deterioro en este sentido. Yo creo que es un gran momento de la renta fija. Es más, si esta rentabilidad sigue aumentando, pues sería un buen momento. Al final, si tenemos una inflación del 3% y tenemos unas rentabilidades del 4 y 5%, pues ya estás cubriendo esta inflación, tienes unos tipos de interés reales positivos, ¿no? Que esto es un poco lo que se tendría que intentar proteger en capital, ¿no? Te diría esto, sería un poco viendo estas cosas que hay. Nosotros también, Álvaro, que sepáis que próximamente también la estación tendrá inteligencia artificial, donde se generará un informe, es un informe automático que nosotros estamos entrenando la IA, nuestra propia IA, con todas estas herramientas que estás viendo, para que te haga un informe y decir, ¿a qué me enfrento yo esta semana? ¿No? Y es lo que estamos desarrollando, evidentemente, con todo el equipo. No es una cosa que es fácil, ni mucho menos, y quien lo diga es que no lo está haciendo y que estamos, bueno, pues con ello, ¿no? Hacer todas estas, al final, la sinopsis de que te estoy haciendo de todas estas cosas, hay muchos puntos, ¿no? Yo al final soy macroeconomista en este sentido y al final veo pues que evidentemente sí que he visto un poco este divorcio, ¿no? Entre lo que digamos estos datos macro que tenemos esta sensibilidad. Si hubiéramos hecho caso al ley, por ejemplo, el Leading Economic Indicator, pues, el Standard Poor's tendría cotizando alrededor de los 3.000 puntos, literalmente. Es decir, porque te está indicando que los indicadores no son suficientemente buenos. Pero sí que es verdad que el precio está donde está. Es decir, las cosas son como son. Y es así, es decir, que al final, ayer veía un meme, ¿no? Decía liquidez y ponía Nasdaq y ponía, lo salvaba, que el tipo del niño, el Brent estaba medio ahogando y la calavera abajo era la bolsa de China, ¿no? Al final es importante entender esto, ¿no? Que al final tenemos que ver también a nivel geopolítico. Hay que ser conscientes que estamos con un riesgo geopolítico importante. En Oriente Medio tenemos lo de Ucrania, que nadie ya dice nada, pero está allí. Tenemos lo de Taiwán con China, que hay que ser conscientes. Ha salido el partido independentista en Taiwán. Pensar que Taiwán, estamos hablando de que es la cuna de los semiconductores y, por tanto, todo lo que habláis de IA, todo lo que hablemos de 5G, red, todo lo que viene por venir, ¿no? De la inteligencia artificial y, y todo el metaverso y estas cosas, necesita muchos chips, ¿no? Y que, por tanto, es un tema muy, muy, muy estratégico a nivel mundial, ¿no? Esta sería un poco la sinopsis, Álvaro, para que veas un poco cómo están las cosas. Una sinopsis muy completa, de hecho. Comentaste antes que se iba a desarrollar una herramienta para acciones españolas, ¿puede ser? Sí, lo que Ah, estamos desarrollando es la macro española. Es decir, nosotros ahora mismo estamos trabajando, lo que pasa es que para hacer este tipo ya solo esta velocidad del ciclo económico hay que validar una serie de modificaciones econométricas. Pues estamos estudiando con el Instituto Nacional de Estadística, el INE, trabajar, digamos, una herramienta también así interactiva, rápida, para ver un poco pues esta toma de decisiones tanto de economía real como economía financiera, ¿no? Es lo que estamos intentando desarrollar. No es fácil, Álvaro, ¿eh? Es decir, pensar que dentro de todo lo que veis aquí, dentro de este colorcito, hay una potencia de cálculo relativamente elevada, todas las APIs, todas estas historias, siendo relativamente pequeños, lo que es el GVC Institute y que, por tanto, estamos, ya te digo, yo estoy muy, muy, muy orgulloso, ¿no? de tener esta herramienta y ya te digo, cuando veas la inteligencia artificial que te hace este informe,
Ahora hay que entrenar este informe para que salga bien, pero nadie tiene la bola de cristal. Esto es importante, ¿no? Al final es intentar ayudar a que la gente tenga una probabilidad a favor a que gane. Esta es un poco la idea, ¿no? Sí, de hecho, lo más importante es saber hacia dónde va el mercado. Es la clave, ¿no? Y con este Ujú, análisis uno más o menos se puede hacer una idea justamente de lo que comentas, ¿no? Por ejemplo, que la liquidez está sosteniendo al mercado, se puede ver en estos datos, ¿no? Que está ocurriendo así. sí, Y siempre uno está preguntándose lo que va a ocurrir después. Desde aquí yo, por ejemplo, lo que me planteo es, bueno, si tienes dudas, renta fija, como dices, es lo más seguro hoy en día. La rentabilidad está siendo bastante alta. Y ujú, luego en la renta variable, lo que tiene la gente de duda y de miedo es que puede haber un cisne negro, ¿no? Que de repente caiga todo el mercado a golpe y porrazo. Podría ser, incluso hay gente que dice que cuando empiecen a bajar los tipos va a empezar a ocurrir, que históricamente pues en el pasado ha sido ujú, así. correcto, Y eso es un poco lo que le preocupa a la gente hoy en día, ¿no? Y es lo difícil, es lo difícil que aunque uno tenga estos datos, como totalmente. precisamente se están manipulando constantemente para sostener al mercado, pues no sabes si va a ocurrir siquiera. Claro, totalmente. El cisne negro es por esto, es decir, el cisne negro nace, digamos, de que unos exploradores se fueron a Australia y encontraron un cisne negro cuando todo el mundo sabía que era un cisne. A ver, no habían cisnes negros porque todos eran blancos, ¿no? Y al final se dijo, no, no, es que esto hay un cisne negro por esto. Es decir, y se ajustó diciendo, ostras, es que puede pasar cosas que tú no has visto, ¿no? Y esta es la cuestión y el kit. Lo que sí que te puedes dar cuenta, Álvaro y audiencia, es que las cosas, los indicadores, te muestran cierta cautela y que la liquidez es aquí y por tanto, dentro de esta cautela, dentro de tu gestión monetaria, que va a ser muy importante, tenlo claro. Es decir, nadie va a predecir un cisne negro. Es decir, porque es así, porque su origen es no predecir el cisne negro, ¿me explico? Es decir, que hay muchísimas variables que no controlamos y por tanto hay que jugar un juego de probabilidad, de rigor y que por tanto no pongas todos los huevos en la misma cesta porque si cae esta cesta, pues no vas a hacer tortilla, ¿me explico? Y esto es importante también de que lo maticemos en este sentido, ¿no? Bueno, nadie tiene la verdad absoluta, ni mucho menos. Es decir, y esto hay que ser muy conscientes en todos. Lo que sí que yo recomendaría es sobre todo tener ese grado de ese librito, esa disciplina de marcarse, digamos, una serie de pautas, porque si no sí que va a ser muy difícil. Al final el mercado quien te diga que es fácil es que no ha invertido en él, ¿no? Y que al final tenemos el gran problema, ¿no? O gran problema, ¿no? La indexación de estos grandes índices, claro, es que estos grandes índices lo han hecho muy bien. Al final, si fijáis en un índice, los siete magníficos que decimos en el nivel de tech lo hacen muy bien porque a medida que van creciendo, el índice va sobreponderando en términos de capitalización y por tanto de movimiento y es muy difícil ganar esa indexación cuando el índice lo hace bien, ¿no? Que lo hemos visto en este 2023, que a ver cuántos han batido el Nasdaq, ¿no? Que al final Pocos. y es lo que es lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero al final dices, bueno, a medida que la acción va bajando, pues no voy promediando, que es muchas veces lo que hacemos cuando se está perdiendo, pues compro un poco más, ¿no? Lo que tienes que hacer es piramidar, que es lo que hace el índice, ¿no? Y al final el índice lo que hace es saca lo malo y ponlo en lo bueno. Sí, al final también, y es una crítica que hago mucho a muchos colegas míos que te hacen la comparativa de la renta variable, la renta fija, su rentabilidad, y dices, bueno, es que recuerde que el Standard Poor's 500, desde que nació, si no voy equivocado, nació en 1940, si no voy equivocado, es que solo quedan 55 empresas de las 445 que habían originalmente, ¿vale? Es decir, y esto hay que ser consciente, es decir, un índice tú lo compras porque, recordar que el IBEX 35 había Bengoa, ¿me explico? Y hay que ser consciente. Y no sé si había día, es decir, que, Sí, eh, estaba Día bueno, también. Bueno, y ahora dicen que la siguiente es Grifols. sí, sí, está aquí. Bueno, hay una serie de problemillas, Hay pero una serie sí, de problemillas. Bankia, ¿no? Pues, bueno, hay Bankia. que ser Incluso conscientes de Siemens ello, ¿no? Gamesa estaba y Siemens Gamesa también cayó un 70, un 80%. Pues sí, pasa constantemente. Y bueno, esa no es tan escandalosa quizá como las Sí, otras, pero.
hay que ser Pero sí que... conscientes de ello, ¿no? A la hora de la mm, comparativa y de ver, ¿no? Y que no es tan fácil, ¿no? Estas cosas, los mercados son súper interesantes y al final yo siempre hablo de los mercados financieros como un barómetro, ¿no? Al final, si una estación meteorológica nos indica la presión y ahora es un poco este barómetro, yo le llamo un poco que hay un poco de divorcio entre lo que es la economía real y la economía financiera debido a esta liquidez. Esto sería un poco, si dijéramos, "Escolta, mira, ¿cuál sería la conclusión del speech de hoy sería este, ¿no? ujú. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado un webinar muy interesante. Gracias, Perfecto. usuarios, por atender a esta presentación de la herramienta la herramienta de la estación financiera. Y bueno, recuerden que pueden seguirnos en TradingView en español. También pueden seguir el canal de GVC Institute, también está en TradingView, que publican ideas. Creo que se llama GVC Institute tal cual, ¿no? Sí, sí, tal cual, sí, sí. Sí, y nada, bueno, recuerden también que pueden visitar la página web que la tenemos aquí en pantalla. Y nada, Damián, un Un mensaje de placer. despedida para la audiencia. Pues nada, que os deseo muchísima suerte a todo el mundo, que la suerte se entrena, esto también es muy importante. Y nada, que si necesitáis cualquier tipo de duda a nivel macroeconómico y lo que os podamos ayudar, pues allí estaremos, ¿de acuerdo? Y que GBC Institute nace, digamos, para la comunidad también hispana, inglesa, y que lo que queremos de alguna manera es poder ofrecer, digamos, temas de calidad para toda la audiencia. Que Perfecto, muchas pues muchas gracias. gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego.